Conmemorar significa alimentar, enriquecer la memoria colectiva con el significado de los sucesos que tuvieron lugar en estas fechas y que marcan el inicio de un extenso periodo de nuestra historia y en el que nuestro territorio y sus habitantes estuvieron vinculados a la monarquía española. Muchos aspectos que ahora nos pueden explicar muy claramente el por qué muchos de estos pueblos indígenas se aliaron a los españoles y hicieron que un puñado de españoles pudiera derrotar a millones de indígenas. La caída de Tenochtitlan no es la conquista de México. Es un momento emblemático de la conquista de México, representa la conquista de México, pero no lo es, porque más bien es el momento en que comienza la conquista de México. Los tlaxcaltecas fueron a veces a repoblar y a veces a fundar poblaciones donde se llevaron una serie de conocimientos muy importantes. Es muy importante tener presente un elemento para nuestro auditorio, y es que no fuimos colonias, ¿sí? La Nueva España no fue una colonia, los territorios americanos no fueron una colonia, fueron reinos, provincias, gobernaciones, territorios, ¿sí? No hubo una articulación colonial como tal. Tenemos al mismo tiempo la creación de una cristiandad fuera de Europa, con poblaciones que nunca tuvieron contacto con los europeos, otras culturas, otras civilizaciones, otras lenguas, otras religiones, lo que los franciscanos llamaban las idolatrías. Vamos a ver cómo estas dos autoridades, los consejos por un lado y los virreyes por el otro, tuvieron conflictos entre sí por el tema del control del territorio, sobre todo en Nueva España. Se denomina tierra adentro lo que los españoles no conocían. Tierra afuera es lo que ellos conocían, es decir, la ubicación donde está la Ciudad de México, el altiplano central, el camino hacia la costa. Eso era la tierra afuera para ellos. Pero tierra adentro era exactamente lo que ellos no conocían. Las lenguas indígenas no tenían alfabeto, ni había manuales de gramática. Entonces, los franciscanos de Tlatelolco pensaron: si nosotros les enseñamos gramática, van a entender cómo una lengua se puede reducir a una estructura gramatical, y de ese modo lograron ponerlo fuera del alcance legal del gobierno de España, porque ahora sus bienes y sus tierras y sus fondos eran bienes de la Iglesia. Como cualquier parte de la historia humana, los indios, los españoles, fueron eso, humanos, llenos de virtudes y de defectos, y pues nadie es ni completamente bueno ni completamente malo. Entonces, por ello, es necesario poner la mirada justo en el centro. Sabemos que sí hay una historia del culto y de los milagros que la Virgen de Guadalupe del Tepeyac han realizado. Esto sí tenemos nosotros una buena cantidad de documentos de cómo se ha desarrollado el culto en México. Cabe hablar de que en este siglo se dio la modernización de la enseñanza en México. Como he dicho, había una enseñanza puramente escolástica, pero podemos hablar de que nuestros pensadores mexicanos en el siglo XVIII eran escolásticos de formación, pero también renovadores, modernizadores. En una especie de forjar la nación, Sor Juana propone una multiculturalidad, una interseccionalidad de géneros, de razas. Entonces esa idea de la nación que trae la niña la va a estar acompañando y se manifiesta cuando habla de América, cuando habla desde una conciencia, digamos, criolla, mestiza, americana, mexicana, criolla, española. Entonces esa multiplicidad es lo que nos sigue llamando la atención. Los actores de esta historia incluyen a los que decidieron establecer pueblos y ciudades en estas tierras y mandaron a hacer construcciones y obras que ahora llamamos arte, edificios, pinturas, esculturas y otras creaciones materiales. Y también a los propios creadores, los artistas, artesanos y arquitectos,
responsables de planear y ejecutar las obras, incluyendo entre ellos algunos de los propios naturales de América. El ímpetu belicoso inglés fue pues, muy importante y que amenazó realmente al imperio español, incluyendo la invasión napoleónica en la península ibérica, y cómo esto reclamó muchos más recursos de la Nueva España para poder financiar esta campaña de guerra, digamos, y al final acaba prácticamente descapitalizando a la Nueva España, y de ser quizás la provincia más rica, llegó a estar completamente, digamos, debilitada. México, desde principios del siglo XVIII y con la nueva dinastía de los Borbones, crece en importancia como país productor de minero. Es cierto que desde principios del siglo XVIII la economía mexicana en general, la población crecía, había cada vez más comercio, había una expansión económica general, pero especialmente hacia el centro norte. Se expande y en una buena parte se expande en el seguimiento de la exploración de minas. Entonces iban generando conocimiento, diríamos ahora técnico, como es la fundición de metales, el curtido de pieles, la fabricación de cuerdas para los navíos, por ejemplo, textiles, los zapateros, todos estos oficios se van conformando en gremios que están organizados de esta manera. Hay varias versiones del grito. Yo me atengo a la que da el propio Ignacio Aldama, que fue testigo presencial, porque todas las demás versiones no son de testigos presenciales. Y lo que atestigua Ignacio Aldama, que dijo Hidalgo, fue lo siguiente: hijos míos, ayúdenme a defender la patria, porque los gachupines quieren entregarla a los franceses. Y luego dice, se acabaron los tributos, se acabó la opresión. Únanse conmigo. Al que me siga a caballo y con armas, le ofrezco $1 peso diario. A los que me sigan a pie, un tostón, 4 reales. A mí me parece que todas estas visiones y todos estos puntos de vista convergen muy bien en ese actor colectivo que es el Ejército de las Tres Garantías y que nos ayuda a recuperar la impresión de la independencia mexicana de 1821 como un conflicto armado o desatado a partir de una dinámica de guerra abierta no únicamente en la Nueva España, sino en toda la América española desde 1808, desde 1810. El Plan de Iguala también se convierte en un documento eminentemente jurídico, político, constitucional, porque está llamando a la formación de un nuevo Estado sobre varios territorios que no está muy claro cuáles son. Segundo, mantiene al mismo monarca, a la misma dinastía. Y tercero, estableciendo que ese nuevo Estado independiente, va a tener su propia constitución. Fue un día considerado uno de los más felices de nuestra historia, porque después de tanto padecer se llegaba a una consumación sin derramamiento de sangre, con 3 garantías, 3 baluartes de lo que constituiría el nuevo país, que serían la religión, la independencia y la unión.